Buenas tardes, espero que estén muy bien, ¿ya? Que me pongan atención para que vayamos revisando las actividades que hay que hacer en la cátedra número 1, ¿ya? En la primera actividad, lo primero que tenemos que hacer nosotros es entrar al aula virtual, ¿ya? En el curso de la asignatura, ¿cierto? Y ¿dónde encontramos las evaluaciones? A ver, ¿dónde podemos encontrar la cátedra 1? ¿Quién me comenta? En evaluaciones. En evaluaciones, muy bien, se ha ganado un super 8. El día que volvamos a la universidad me lo va a cobrar, ¿ya? Entonces, nos vamos a la sección de evaluaciones. Recuerden que todas las actividades que son con nota están en este espacio, ¿ya? Las que están dentro de las clases son actividades formativas, que son para ir aprendiendo a hacer las actividades, pero no llevan notas. Si ustedes quieren que yo se las revise, me las mandan al correo, pero las que son con nota están dentro de esta sección y se suben aquí mismo. ¿Ya? Entonces, donde dice Cátedra 1, vamos a entrar y ustedes van a encontrar esta descripción. Abajito de esto debiese salirles a ustedes un espacio que indica que pueden anexar el documento o los documentos que tengan que subir. ¿Ya? ¿En qué consiste la cátedra 1? Que va a estar abierta hasta el 1 de octubre, es decir, va a estar abierta hoy día, mañana, hasta mañana en la noche, se supone que hasta las 4 de la mañana, por lo tanto pueden trabajar los que no puedan hacerla durante el día, pueden trabajar en la noche, y va a estar abierta hasta las 4 de la mañana. ¿Ya? Profe, ¿Sí? esas 4 de la mañana corresponderían ya para el jueves, ¿cierto? A las 4 de la mañana. Exactamente, en la madrugada, Ay, ya. no es todo el día hasta las 4 de la mañana del 2, sino que hasta las 4 de la mañana es por los que se quedan trabajando en la noche, porque antes cerrábamos las pruebas a las 12 de la noche y había gente que se quedaba trabajando. Entonces no alcanzaba a Ya. subirla, por eso se les da el margen de 4 horas. Pero es como que mañana al 30 se cierra la actividad. ¿Ya? Aquí Yo tenía esa duda. hay que desarrollar dos documentos, ¿ya? Uno en Word y otro en Excel. Lo primero que tienen que mirar ustedes es el enunciado. Entonces yo les recomiendo descargar estos documentos, ¿ya? Los que dicen modelo de informe es como tienen que quedar los documentos que ustedes tienen que subir. Pero ustedes tienen que subir un archivo en Word y un archivo en Excel. Yo descargué los archivos y entonces quiero, ¿qué es lo que dice la cátedra? Dice que se va a evaluar hasta la clase 6, ¿ya? Y que la simulación es que la universidad está buscando un colaborador que escriba los informes en Word y en Excel para dar las calificaciones de los estudiantes. Con este fin, dice, se realiza un concurso invitando a los alumnos de la CICIEN para que muestren su habilidad en Word y en Excel. ¿Ya? Respecto al logro, ustedes tienen que generar dos documentos. Un documento en Excel con los datos organizados y dispuestos para dar forma que faciliten el análisis y la información de dos tablas. ¿Ya? Y un documento en Word. Jocelyn, Profe, no se ve la pantalla. ¿no? Vamos a mostrar de nuevo. Ahí sí. Ahora sí está en concurso. Este es el enunciado. Entonces, lo que explica acá es que ustedes tienen que elaborar un documento en Excel y un documento en Word. ¿Ya? Para este concurso, dice, usted tiene en su poder dos modelos, tanto del informe en Excel como en Word, y la exigencia es que deben quedar exactamente igual como están los documentos en PDF, que son los documentos que descargamos del aula virtual. ¿Ya?
En la parte 1 dice, se subió mucho. En la parte 1, en la hoja de Excel, dice, a partir del archivo de datos, genera una tabla, dice. Esta tabla debe incluir texto. El texto de la tabla tiene que estar en este tamaño. La tabla tiene que tener este estilo, diseño blanco, estilo medio. Organizar formato de columnas como se presenta en el informe. Se debe generar un gráfico que incluya tabla, barras y línea de tendencia del promedio de nota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargar el archivo de datos y vamos a tener este documento guardadito para ir revisando qué es lo que hay que ir haciendo, ¿ya? Y en el documento en Word también nos da el enunciado todas las actividades que hay que ir haciendo. Dice el tamaño, los márgenes, el formato de la fuente, el color, los párrafos con el interlineado, la tabla, la redacción y el modelo que debe respetarse. Espérenme un cachito y le va al tiro las preguntas que me están haciendo por el chat. Para sacarse un 7, tienen que fijarse en cumplir con todas estas instrucciones que aquí aparecen. El tamaño ejecutivo es el legal. Ese es el tamaño ejecutivo. ¿Ya? Jocelyn. Profe, yo tengo una duda que en el cuadro, el diseño que usted pide, me salen las letras blancas y abajo las de los nombres me sale en negro. No sé si me explico. La parte de arriba sale blanquita y abajo negro. ¿En el Excel o en el Word? En el Word, en la tabla. Ya. Vamos a ver primero el detalle del Excel, ¿ya? Ya. Y luego vamos a revisar lo que hay que hacer en el Word. Entonces, Profe, yo también tengo una duda. sí, dice que descarguemos. Por ejemplo, para enviarle el archivo del Excel como PDF, ¿solamente se transforma el Excel No, en ustedes no PDF tienen y que se le enviar manda? el archivo en PDF, ustedes tienen que enviar el archivo en Excel. El PDF es para que ustedes lo vean cómo debe quedar el modelo. Ah, ya, pero se le manda como el Excel normal. Se sube el Excel, claro. Si usted sube el Ah, ya, PDF, yo profe. no le puedo revisar. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Ahora, aquí, por ejemplo, la persona que subió el ejercicio se equivocó, ¿ya? Y subió un documento con las respuestas, con el modelo que debe, con el original, no subió solamente la base de datos. Entonces, si ustedes se fijan donde dice datos, está la tabla completa, ¿ya? Les puede servir para orientarse en relación a las fórmulas que deben colocar, ¿ya? Y cómo se debe estructurar. Pero la idea es que ustedes a partir de estos datos que están acá de la hoja 1, ¿ya? Ustedes lo copien todos los datos con control C o se van aquí a copiar, se van a archivo, abren un nuevo documento y lo que hacen es pegar los datos, ¿ya? Y a partir de una hoja nueva, ustedes comienzan a elaborar la tabla, las fórmulas y los indicadores que tienen en el enunciado, ¿ya? ¿Cómo sé yo que el archivo es de ustedes y no es el mismo? Si ustedes se fijan, cuando yo me voy a la información del documento, me aparece acá el autor. Y en este caso, Profe, claro, ¿no se ve la otra pantalla? ¿no se ve? Cuando yo me voy, miren,
Cuando yo me voy a archivo, en el documento de Excel me aparece la información, igual que en el Word. Entonces me aparece aquí el nombre del computador, me aparece en este caso. ¿Ya? O sea, si por ejemplo el computador de ustedes dice la marca, va a aparecer acá la marca. Si yo me voy al archivo original, va a aparecer el nombre del archivo, del dueño del archivo original. ¿Ya? Y eso no se puede borrar a no ser que uno copie el dato y lo pegue en una hoja en blanco. Así que esa es la forma en que nosotros tenemos para validar acá el documento que ustedes están ocupando, es uno que ustedes copiaron los datos, los pegaron acá y los adecuaron. Entonces, si yo me voy al Excel, dice el Excel. Dice el Excel, el enunciado dice. La primera acción dice textos, fuente Calibrí, tamaño 11, con título y subtítulo centrado en negrita con fuente Calibrí, tamaño 22 y 11. Entonces, el texto en general debe ser tamaño 11 y los títulos y los subtítulos con tamaño 22. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar todo, ¿ya? Y aquí me voy a Calibrí, tamaño 11, ¿ya? Y los títulos los selecciono y decía tamaño 22. ¿Qué más decía? Calibrí 11 o no. Claro, ¿cierto? Calibrí 11 el texto. Dice, fuente Calibrí tamaño 11 con títulos, subtítulos centrado en negrita con fuente Calibrí y tamaño 22 y 11 respectivamente. Entonces, negrita y centrado, ¿ya? Después dice, tablas con diseño blanco, estilo tabla media. ¿Dónde puedo yo encontrar la tabla? ¿Dónde El encuentro estilo de yo cómo tabla de forma. darle formato a la tabla? Selecciono todos los datos Dice y ¿dónde me voy? a dar formato como tabla. Muy bien, Jocelyn, ya lleva la caja Super 8. Aquí. Entonces dice, estilo medio, decía estilo tabla medio, ¿cuál era el estilo? Decía, con diseño blanco, estilo tabla medio. Y aquí me pregunta si los datos que están en la tabla son estos. ¿Qué es lo que significa esto? Que si tiene encabezado me los va a colocar ahí. Entonces ahí me deja el estilo de tabla blanco, estilo medio. ¿Ya? Eso es lo que hace. Así lo voy adecuando. Después, dice que debo insertar un gráfico, pero antes de insertar el gráfico voy a hacer la fórmula. ¿Ya? Esto es muy importante. Dice. Fíjense acá. Voy a volver a compartir el otro documento. Dice, en las tablas incluir fila de totales, promedio curso, ¿ya? Y columna promedio en la tabla 1. E incluir subtotales por campus de alumnos y promedio de notas en la tabla 2. ¿Ya?
Sí, hay que poner todo lo que está en el modelo, Belén, hay que colocarlo. ¿Ya? No, verdad, no he abierto el modelo para irlo mirando. Vamos a abrir el modelo. Entonces, en el modelo, ¿dónde está el modelo? Aquí está. Este es el modelo, ¿ya? Esto sí, es informe, no informe, es con N, qué atroz. De rendimiento por campus 2020, le colocan el título, tabla 1 y elaborado por, ¿ya? Después hay que copiar la tabla 2 abajito y el gráfico y la fecha. Así le tiene que quedar el Excel, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá. ¿Cuál era la columna que había que colocar para el promedio? Dice, incluir una fila de totales, promedio curso y una columna promedio en la tabla 1. Y en el modelo está promedio al final de cátedra y abajo dice promedio curso. Entonces tenemos promedio, si yo como ya tengo hecho la tabla, me asume inmediatamente el mismo formato, ¿ya? Y aquí sería promedio curso. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? A ver. Profe, se ve la otra pantalla anterior. Ah, chuta. Esto es lo peor. Ya. Voy a ir para atrás, ¿ya? Se pone ahí arriba donde dice autosuma. Claro. Si yo escribo aquí, por ejemplo, lo que les decía, promedio, automáticamente me crea la columna de promedio, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa? Cuando yo tengo hecha una tabla automática, las fórmulas se van a copiar automáticamente hacia abajo, ¿ya? Si yo me voy acá, como dice la compañera, a autosuma, voy a encontrar fórmulas ya prelistas, que no tengo que estarlas escribiendo. Entonces puedo ocupar acá la de suma, la de promedio, la de contar, la máxima, la mínima, ¿ya? En este caso me piden promedio, pero fíjense que me toma como promedio todos los números. Entonces yo tengo que indicarle que el promedio, seleccionando las tres notas, cátedra 1, 2 y cátedra 3. Cuando hago esa selección, le doy un clic al Enter y automáticamente me calcula el promedio de toda la columna, ¿ya? ¿Qué hago? Selecciono todos los datos y le disminuyo decimales desde acá, desde la numeración, para que me quede con solo un decimal. Con estos botoncitos de aquí yo puedo aumentar decimales o puedo disminuir decimales, ¿ya? El otro promedio que hay que sacar es el promedio del curso. Entonces me sitúo en la fila que yo coloqué como promedio de curso, ¿ya? Aquí. Y me voy exactamente a hacer lo mismo en las fórmulas al promedio, ¿ya? Lo presiono. Y automáticamente aquí, como es vertical, me lee todos los números que están acá. Me hizo una autosuma, yo quería un promedio. Ahí sí. Y nuevamente
le disminuyo los decimales. ¿Cómo podría copiar la fórmula? Yo podría arrastrar con la cruz, acá en el botón, en el puntito que se genera aquí, que se me arma una cruz, yo puedo copiar la fórmula hacia el lado, ¿ya? Pero también quiero mostrarles que uno puede sacar el promedio desde acá, de insertar función y buscar la fórmula promedio. ¿Qué es lo que me permite cuando lo inserto desde acá? Me permite buscar, hacer la selección del rango en la fórmula. Entonces me está diciendo que es del F2 al F32. Y si yo miro exactamente, claro, estoy del F2 y selecciono los números que yo quiero promediar hasta el F32, exactamente. Y ahí me da el promedio de la cátedra 2. Disminuyo decimal. Y lo mismo puedo hacer acá. ¿Para qué me ayuda este? Para entender y para dejar claro cuáles son los rangos en que yo voy a hacer el cálculo con los datos. ¿Ya? Si es que tengo que calcular algunos datos. Y automáticamente me saca el promedio del curso. ¿Cómo coloco el título que está en la base, en el informe? Tiene que agregar celdas. Tengo que agregar, ¿cierto? Tengo que Fila. agregar una fila. Me posiciono acá sobre el 1. Fíjense que se pone una flechita negra. Doy clic derecho y le doy insertar. ¿Ya? Como eran como 3 acciones, voy a insertar 3 filas. Ya, a ver, en el modelo. Entonces, claro, tengo informe de rendimiento por campus, el elaborado por y la tabla 1 base de calificación. ¿Cómo coloco los títulos? Selecciono todas las columnas, o sea, todas las celdas y me voy aquí arribita donde dice inicio y voy a buscar a combinar y centrar. Entonces me desaparecen, fíjense las rayitas, y me queda solo una gran celda del D1 al H1, ¿ya? Entonces aquí le coloco informe de notas, lo que decía el modelo, informe de rendimiento por campus 2020. Informe de rendimiento por campus 2020. Y esto tenía que ser tamaño 22, negrita, centrada. Sobre cátedra y promedio 3, colocaba el elaborado por, y aquí colocan su nombre y su apellido, ¿ya? Y aquí coloco también combino y centro, tabla 1, bla, 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 bla. Lo mismo que tenemos entonces en el informe, ¿ya? Y me pide una tabla número 2. ¿Se acuerdan que me pedí una tabla número 2? Entonces, Sí, de una la más hoja, chiquitita abajo. sí, de la hoja de datos, debiésemos nosotros construir la tabla número 2. Profe, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hice esto?
Sí, porque no salió lo que estaba haciendo. Esto lo copié del otro lado. Nosotros podemos copiarlo porque no está en el dato, está en la hoja, fíjense que está acá, miren, en esta, que es la que nosotros descargamos del aula. Está aquí. Nosotros tenemos los datos acá y entonces tendríamos que construir la tabla número 2. Pero en la hoja de datos, aquí está la tabla número 2. ¿Ya? Nos dice el número de alumnos y el promedio de alumnos por campus. Entonces, ¿qué nos dice que son los alumnos por sede? Las 4 sedes, el número de alumnos, ¿ya? Y el promedio de notas en cada uno. Lo que aparece aquí es una fórmula, si ustedes se fijan aquí en la barra de fórmula, es una fórmula condicional. ¿Qué es lo que hace esta fórmula condicional? Contar cuántos elementos que tienen el nombre de Santiago hay entre la celda B3 y la B33. Y así después la de abajo me cuenta cuántos elementos hay que dicen Viña del Mar entre B3 y B33. Y así me va contando la otra, Maipú, y me va contando también Concepción. Igual que el promedio. El promedio me calcula el promedio entre H3 y H33 de solamente los que están en Santiago. ¿Ya? Esta fórmula es muy útil cuando nosotros tenemos datos de distintas partes y que me permiten a mí contar a través de un conjunto sin tener que estarlos ordenando o agrupando para poder hacer el promedio o el cálculo de cada uno. ¿Ya? Entonces yo podría fraudulentamente copiar esta tabla, por ejemplo, o escribirla. Lo que yo hice aquí fue copiar, control C le puse a eso, y me voy a mi hojita, y lo pego, hago un clic derecho, y lo pego como valores solamente. Entonces, ¿qué es lo que Profe, hago? ¿Sí? yo lo había hecho como en insertar tabla de nuevo y solamente seleccioné todos los promedios de cada sede. Igual está bien. ¿Pero le pusiste la fórmula? O sea, yo llegué y puse insertar arriba, puse insertar y sale como una nueva tabla. Y seleccioné todos los promedios de la columna de la letra H, ¿Ya? pero no me queda así como sale esa tabla ahora, el diseño. Me sale solamente alumnos C de Santiago, Viña del Mar, pero no me sale ese diseño, me sale distinto. Ah, porque el diseño lo que hice yo fue seleccionar esto en inicio y me voy a dar acá, a dar formato como tabla y en el medio coloco la 1. Sí, no, sí, eso sí sé, pero me toma solamente donde hay datos con letras y no lo pude arreglar, no sé si será mi Excel o no sé, pero no pude, tuve mucho lío con eso. Ya, a veces cuando nosotros ocupamos el mismo Excel que nos envían, presenta algunos errores, entonces yo te recomiendo copiarlo siempre desde 1 en 0, ¿ya? Ah, ya, ya. O cuando copies y pegues el dato, lo que tienes que hacer es hacer clic en una celda y colocas clic derecho. Fíjate que ¿ves la ventana que se me abre? Sí, Mira, voy a copiar esto, control C, me voy a poner aquí. Si yo le doy clic derecho, me aparece el pegar, dice pegar con P, el mismo estilo, pegar solo los valores. Cuando yo pego solo los valores, borro los formatos. Entonces ahí yo puedo ya. hacer adecuaciones. Ah, ya, voy a tratar entonces eso, a lo mejor por Claro, ahí va el error. sí, puede ser eso. ¿Ya?
Ya, gracias, profe. Entonces, para contar y para sacar el promedio, como en una tabla resumen, lo que tengo que hacer es ocupar la fórmula de contar sí conjunto y la de la promedio sí conjunto. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, aquí me posiciono, por ejemplo, en Santiago, me voy aquí al medio donde está la insertar función o insertar las fórmulas y voy a buscar contar, ¿ya? Si no me aparece acá contar punto sí, se me pone la barra del... em, yo puedo buscarla acá. Y ahí me aparece el contar punto sí, ¿ya? ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Puedo colocar es igual, escribo, contar punto sí y automáticamente me aparecen dos contar sí. Contar sí solo o contar sí conjunto. En este caso la acción tiene que ser un contar sí conjunto. Si le doy doble clic, me permite ir escribiendo los rangos, si es que me los sé. Si no me sé los rangos, ¿ya? Lo que hago es abrir la función y me permite contar los criterios. Entonces me dice, ¿cuál es el rango de criterios? Y mi rango de criterios son el de sede. Entonces selecciono todo el campo, los rangos de sede. Y mi criterio es el primero, Santiago, ¿cierto? Y está escrito con mayúsculas, si no me equivoco. Si hay algún error de la lectura es porque no lo escribimos como ahí aparece. Claro, efectivamente aquí dice Santiago y yo puse STGO. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a la barra de fórmulas, corrijo y escribo tal cual está ahí y le doy Enter. Y ahí lo que hace es automáticamente buscarme y me dice que hay 8 de Santiago. ¿Ya? Si yo me voy a Viña del Mar, como me copió la fórmula automáticamente, fíjense lo que hace esto. Acá tiene B5, B35, ¿cierto? Pero aquí abajo dice B6, B36. Entonces no me está contando todas las celdas que yo he seleccionado. Para eso, nosotros colocamos un condicional, ¿ya? Que se coloca un signo peso antes de la letra y antes del número. Eso me asegura que la fórmula me quede fija, el rango que yo estoy contando me quede fijo. Y ahí, cuando se copia, en todo se va a copiar el mismo rango. Porque aquí con ese signo peso yo estoy fijando las celdas donde estoy haciendo el cálculo. ¿Ya? Para contar Viña del Mar, ¿qué tendría que hacerle a esta fórmula? Cambiarle el nombre. Cambiarle el nombre, muy bien. Otro Super 8, ya. Entonces, me voy aquí arribita y veo cómo está escrito Viña del Mar y digo Viña del Mar. Recuerden que va a contar exactamente lo que ustedes escriben. Si uno lo escribe mal y no está acá, como está escrito en el documento, no lo va a leer, ¿ya? Y lo mismo, Incluyendo las mayúsculas, ¿cierto? sí, se toma todo, el espacio, la mayúscula, el acento, porque te está contando lo que tú le estás indicando.
Me cambió todo. ¿Qué le pasa a esto? Ya, ahí sí. Ya. Y para sacar el promedio, también tengo que hacer lo mismo. ¿Cuál sería la fórmula? Es un promedio en conjunto, por lo tanto tengo que buscar la fórmula promedio punto sí conjunto. Ya. La puedo buscar igual, la forma más fácil es escribir el signo igual o el signo más. También funcionan las fórmulas con el signo más. ¿Ya? Puede ser ambos. En algunos Excel funciona mejor con el signo igual, con otros puede ser con el signo más, pero cumple el mismo objetivo de informarle a la celda que lo que voy a hacer es una fórmula del cálculo de algo. ¿Ya? Y aquí me aparece el promedio sí conjunto. ¿Ya? Abro el selector de fórmulas y me dice cuál es el rango de promedio que yo voy a sacar. Y el rango obviamente está en el promedio final. Este es el rango. Y el criterio, entonces, sería el campus. ¿Qué le pasa a esta cosita? Espérenme un cachito. Ahí sí. Que no me había leído bien el rango de celdas. Perdón. Perdón, acá tenemos dos rangos. Tenemos que elegir el rango de promedio, que es de dónde yo voy a sacar el promedio, ¿cierto? Que es de la columna H, ¿ya? Y el rango del criterio, no estaba leyendo bien, entonces tenemos que, donde puse Santiago, no tenemos que colocar el nombre, eso se coloca en el criterio, sino que el rango, que es el número de la celda donde yo tengo que colocarlo. Entonces, aquí tengo que marcar, seleccionar todo el rango donde están las sedes de los alumnos. Y luego me voy al criterio. Entonces aquí sí coloco Santiago para el primero, ¿ya? Y acepto. Y ahí sí me aparece el promedio para los alumnos de Santiago. Y lo mismo lo hago para cambiar el de Viña del Mar, el de Maipú y el de Concepción. Entonces acuérdense que tengo que fijar la fórmula, si es que no quiero escribirlas uno a uno.
Y aquí voy cambiando entonces los rangos de los nombres. Así. Esto es donde queda automática y uno hace enter, se copia. Entonces como que se marea un poquito de repente el computador. Lo que hago es hacer volver atrás para que no me copie la celda, como que elimino el paso, porque automáticamente copia la celda. Entonces lo que hago es deshacer la acción automática que tiene de autocopia, ¿ya? Y ahí voy cambiando el otro. Maipú y por último Concepción. Y ahí me quedan todos. Me parece que la fórmula tiene un error, pero es porque pide autocopiar el rango, ¿ya? Es por eso. ¿Qué es lo que nos piden acá ahora, después de hacer la tabla número 2? El gráfico. Un gráfico, exactamente. Entonces, el gráfico, si nosotros lo miramos, tiene, vamos a mirar acá el gráfico, ¿cierto? El gráfico se hace con la tabla 2, ¿cierto? Sí, con la tabla 2. Tiene columnas, tiene título, tiene una tabla insertada y tiene una línea de promedio, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir a nuestro Excel, ¿ya? Vamos a seleccionar la tabla y ¿cómo inserto el gráfico? ¿Dónde tengo que irme? ¿Herramientas de tabla o no? Frío. Insertar. Insertar. Muy bien. Entonces, en insertar, cuando pienso, tengo que insertar un gráfico, me voy a insertar. Y aquí están los gráficos, ¿ya? Me aparecen los gráficos recomendados, ¿ya? También puedo buscar por el mismo tipo de gráfico que está ahí. Entonces, en el gráfico recomendado, el primero que me sale es el de columnas, que es justamente el que me piden, ¿cierto? Le doy a aceptar y automáticamente me aparece el gráfico con las columnas y me aparece también con las sedes, con los datos. Ahora, ¿qué es lo que le falta a este gráfico? La línea. La línea, ya. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Nos podemos encontrar acá en agregar elementos al gráfico o acá en el signo más, ¿ya? Yo me voy aquí a agregar voy a encontrar en la última la línea de tendencia. Y me pregunta, ¿la línea de tendencia es por el número de alumnos o por el promedio? En este caso es una línea al promedio. ¿Ya? Entonces lo que marca, te va marcando la tendencia de cómo es el promedio en los distintos campos. También podría haber sido al número de estudiantes por campus. ¿Qué más tenemos que agregarle a este gráfico? Tenemos que agregarle la El tabla. promedio.
la tabla y los numeritos, ¿cierto? Fíjense, voy a mostrar nuevamente aquí, por eso tenemos que ir mirando el PDF. Tenemos que agregarle los números del promedio y el promedio en cada una de las barritas, la tabla y cambiarle el título, además de ponerle el título, ¿ya? Entonces, voy a compartir el Excel nuevamente y nos vamos a ir aquí y en diseño rápido yo voy a encontrar que puedo agregar los datos al lado, arriba, otros datos y aquí me encuentro con el que me entrega la tablita, ¿ya? ¿Se fijan? Este es el que yo voy a ocupar, el que me entrega la tabla, ¿ya? ¿Y qué otros elementos? Título del gráfico. Se le borró la línea, si no me equivoco. Y le cambio, claro, promedio parecía. Vamos a colocarle en este caso acá. Promedio, ¿qué dice el documento? Promedio notas por campus, dice. Entonces, promedio notas por campus. Lo puedo agrandar. También puedo ir agregándolo de acá. Puedo sacarle el título de los ejes, que no me lo piden. La línea de tendencia tiene que marcarla. Sí, la línea de tendencia que se borró, promedio de alumnos. Y la etiqueta de datos es la que me aparece acá. Y la leyenda. ¿Dónde quiero la leyenda? Abajito, ¿cierto? Que también es lo que me pedía. Entonces, tengo aquí el gráfico con la línea de tendencia, la tabla, le cambié el título y la leyenda aquí abajito y además tengo también la etiqueta de los datos donde me aparecen los números de alumnos por campus y los promedios. ¿Ya? Solo faltaría que ustedes le coloquen acá el título, que es lo que decía. Entonces aquí ustedes centran, combinar las celditas y colocan gráfico 2 puntos, promedio de notas por campo. Negrita, centrado, y ahí hay que revisar. Está bien. Es lo mismo que estoy llorando acá que estoy llorando en la mesa. O que estoy llorando en la puerta. Dame tu micro. Y ahí la silencia. Le está llorando el perrito. Ya. Y ya, ahora. Si a todos nos pasa, si estamos en nuestras casas, no se preocupen. ¿Ustedes no escucharon el escándalo que tenía mi hija? Un griterío descomunal. No, no se preocupe, Pamela. Ya. Y ahora, teniendo listo el Excel, lo que tenemos, algo muy importante que deberíamos haber hecho desde un principio es guardarlo. Generalmente, uno no lo guarda. ¿Ya? Entonces, lo vamos a guardar como. Recuerden que tenían que colocarle un nombre
Le colocan el nombre de ustedes. Gabriela.pica. Mi escritora. En este caso. ¿Ya? Y una vez que quede guardado, ustedes se aseguran después de que tienen que subir el archivo correcto, revisar, porque obviamente nos faltan arreglarle el formato, que quede igual al modelo, no se olviden de las negritas, del centrado, de todo eso. ¿Ya? Y luego la instrucción nos dice que nos vamos al documento en Word, donde tenemos la instrucción para mostrarla acá, el enunciado. Aquí no me quiere abrir. Tengo demasiado documento abierto ya. Entonces, creamos el Excel, organizamos las columnas, el gráfico, incluimos las filas con el promedio del curso, el promedio del total, en la tabla 1 y en la tabla 2, ¿ya? Falta, recuerden su nombre y la fecha de edición abajito, eso no lo colocamos, pero tienen que agregar. Luego dice, en un Word, crea un informe basado en el Excel de modo que cumpla las siguientes exigencias. El tamaño de la hoja, los márgenes, el formato, ¿ya?, de las fuentes, color azul, énfasis 1, oscuro 50, tamaño 11 para el texto en general y 22 para el título. ¿Jocelyn? Yo tengo una duda con las conclusiones, Dígame. que no sé a qué se refiere con las conclusiones, que saca conclusiones de los gráficos o de los promedios, algo así. Claro, las conclusiones es como el comentario que ustedes hacen en relación a las notas. Si nosotros miramos, por ejemplo, miramos el modelo de informe, ¿qué es lo que dice el modelo de informe? Recuerden, miren, este en tamaño 22 es el color. Estimado profesor, adjunto los datos de la evaluación, eso lo colocan igual. Aquí copian la tabla número 2 para que les quede en el formato. Después copian el gráfico también, ¿ya? Y en las conclusiones, ustedes tienen que, ¿por qué creen ustedes que los alumnos de Santiago sacaron en promedio un 4.8, que es más bajo que el resto de los estudiantes? ¿Ya? Justificación de las calificaciones, de Concepción, solamente de dos, de Santiago y Concepción. O sea, ¿por qué Santiago tuvo un promedio de notas más bajo y Concepción tuvo un promedio de notas más alto? Ahí uno, lo que se pide acá es que ustedes redacten, lo que yo voy a leer es que lo que ustedes redacten esté bien escrito. Dice mínimo 35 palabras por cada columna, en total 70 como mínimo, es poquito. Uno podría imaginarse que tienen más bajas notas, a lo mejor porque los estudiantes tuvieron mayores problemas de conexión a internet, o porque no asistieron a clase, o porque el profesor no fue ese día a hacer la clase y se tomó la prueba otro día. No sé, esas son como las justificaciones que uno podría encontrar, ¿ah? O que los alumnos tenían mala asistencia versus a que en Concepción tenían mejor asistencia. Ustedes pueden inventar ahí la conclusión que ustedes quieran. Lo que tienen que preocuparse es que tengan que escribir 35 palabras por cada una de las justificaciones, sin faltas de ortografía. ¿Ya? De eso es de eso se trata. ¿Consultas? Profe, yo tenía dudas con el gráfico, que salía mi letra blanca y las otras negras. En
en el gráfico de letras blancas, pero en el enunciado o cuando lo eliges. En el Word. En el modelo de informe en Word. No, no sale con letras negras, sale con letras azules. Mira. No sale con letras negras, o sea, no sale con letras blancas. No, yo les digo por la otra, la tabla. La tabla 2 se supone que en el Word tienen que ir con un color celeste, como el diseño que piden. Esta. Sí, me salen las letras blancas arriba y las de abajo salen negras. Tengo que editarlas yo entonces porque el modelo sale con ese diseño. Ya, acá cuando nosotros copiamos esta tabla a un Word, mira, espérame, a ver si me resulta. Este es el documento. Voy a Excel. Entonces yo voy a copiar esta tabla, ¿ya? Voy a abrir un Word. Voy a compartir el Word. Si yo le doy clic pegar, mantener el formato, puedo dejar ese, puedo dejarlo en el estilo del destino, ¿ya? Y lo que puedo hacer es, la dejo sin formato, me voy a al diseño de la tabla, ¿ya? ¿Verdad que me sale Es todo una con de esas letras? azules. Sí, me salen todas Sí, con sale letras. letras negras o blancas, pero no sale el Claro, color que pide la... sí. La que pasa acá es que yo tendría que... Solamente la edito, le pongo yo color sí, celeste. se editan. Sí, pensé que me salía con negro acá. Ya. Esa tenía mi duda porque la tabla en sí me pide en esa tabla, pero las letras salen distintas al modelo. Sí, sí. Es que hay una forma en que uno la marca acá y te marca esta y esta se las oscurece. El de la primera columna. Y aquí en este, que es este de acá. Este. Pero claro, queda con las letras blancas y esas en negro. Es este formato. Tú tienes que marcar en la tabla que esté marcada la fila de encabezado, la primera columna, y puede ser la fila con banda o la fila sin banda, ¿ya? Y ahí te aparece el formato que es el cuadrícula donde te va marcando acá la primera columna oscurecida. Pero te la marca con letras blancas, no la marca con letras negras en ninguno. Sí, por eso quería preguntarles. O sea, ese es el modelo que pidieron, pero las Sí, letras son distintas. Entonces yo las edito nomás. sí, tú las editas, acá uno lo selecciona todo y puedes cambiarle Y le cambian color. el color de la letra. Así Ya, gracias, profe. es. ¿Ya? Vale. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces, recuerden que tienen hasta mañana para terminarla. El plazo vence en la madrugada del primero, no todo el primero, ¿ya? Y si tienen dudas, me escriben. Si no les he respondido en un plazo como de 2 horas o 3 horas, me mandan un WhatsApp para que vea el correo, ¿ya? Probablemente pueda que esté en alguna reunión o en algo y me demore un poquito en contestarles si tienen alguna duda ahora. Y verifiquen el archivo que van a subir
al Blackboard para que suban el archivo correcto. ¿Ok? Así que, Profe, dígame. yo tengo una duda porque quedé con la duda eso de que no sé si fui yo la que me equivoqué, mandé el archivo incorrecto, que ella revisara mi trabajo que mandé ayer y decía como autora Gabriela P. Y entonces no sé si supone que si hago el Excel de nuevo tiene que salir como autora usted. No sé si fui yo la que me equivoqué. Pero no te entiendo la pregunta. ¿Tú ya subiste el documento? Sí, sí, pues, al campo, pero como usted dijo que una persona se había equivocado, entonces no sé si soy yo que mandó el No, trabajo como... no, lo que pasa es que en la actividad 1, en el ejercicio 1 con nota, dos estudiantes, en vez de subir el ejercicio 1, subieron la actividad formativa, que no era la que había que evaluarla, Ay, ¿ya? Pero ahora, mientras no se cierre el plazo de entrega de la tarea, yo no puedo ver quién ha entregado y quién no ha entregado en la plataforma. No puedo ir ay, revisando eso. Entonces mañana, una vez que ya se cierre la entrega de tarea, se me libera a mí la lista de quienes entregaron y quienes no han entregado, para poder empezar a calificar. Si ustedes quieren que yo les revise algo, me lo tienen que mandar al correo. ya, ¿Ya? ya, profe. Ya. Ya chicos, chicas, un abracito, cuídense mucho, hagan la tarea, Igualmente, profe. no estén hasta Cuídese, última gracias. hora, ¿vale? Cuídese, gracias. Chao, nos vemos. Chao.